Eh, Mi nombre es Mario Julián Cañón Ayala y en esta tarde voy a realizar una charla que está relacionada con la escritura científica, principalmente en ingeniería. Sin embargo, pues este conjunto de tips funcionan para escritura en general, así de que si no eres de esta área, también puedes ver útil algunas de las cosas que les voy a mencionar. Bueno, sin más, yo ya inicié la grabación, por si acaso de pronto en algún momento se requiere nuevamente de esta charla. Entonces, yo voy a mostrar aquí mi pantalla. Entonces acá soy Mario Julián Cañón Ayala, soy profesor de la Escuela de Optimización, Infraestructura y Automatización del área de Ingeniería Industrial. Me desempeño principalmente en simulación de operaciones, en análisis de datos, principalmente lo he aplicado en mi investigación a salud pública. Entonces, el día de hoy vamos a ver Vamos a ver una parte acerca de la introducción, de por qué es importante la escritura científica, también un poco de cómo ha sido mi experiencia para no ser un experto, pero sí mejorar poco a poco. También cómo es el proceso de escritura en general, la estructura de textos y párrafos. Y también les voy a mostrar cómo se presentan en general y de una manera adecuada las figuras y tablas. Y para el final mostrarles cómo es la estructura de un paper y cómo se maneja lo de la citación y el plagio. Entonces, además de eso, también les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo uno, como en su ejercicio de profesor, ve en general cómo es la dinámica de escritura de los ingenieros. Entonces, para nosotros los ingenieros, las habilidades escritas son necesarias. Y pues para hacer eso necesitamos tener escritos estructurados que son los que son necesarios para la generación de nuevo conocimiento. Si yo no tengo una estructura en un texto, pues es difícil mostrar un mensaje. Esta habilidad es necesaria en cualquier profesión. Seguramente ustedes tienen a conocidos o por allá sus abuelitos que de pronto no sabían escribir, solo sabían firmar y si ustedes hablan con ellos se van a dar cuenta qué tan duro puede ser eso del analfabetismo. Entonces, mi recomendación es que no seamos analfabetas ya pasando a no saber escribir a pesar de que ya tengamos un título profesional. Y pues para la realización de tanto de presentaciones, de reportes, de informes o incluso de textos científicos, pues esta habilidad es primordial. Y también, pues si tú quieres seguir estudiando, sin duda vas a requerir de saber escribir. Y en la medida en que vayas aumentando un nivel académico, pues asimismo se te va a exigir. Entonces yo les voy a comentar un poco de mi experiencia personal. Resulta que digamos que mi primer momento en el pregrado de aprender a escribir en totalidad fue durante el desarrollo de mi tesis de grado, donde uno tenía que estructurar unas secciones, mucho más allá que lo de pronto lo que uno hacía en un trabajo de una materia. Entonces, recuerdo que en ese momento yo trabajé con mi compañero, a mí me gustaba mucho como buen ingeniero hacer cosas, que simular, que matemáticas y eso me encantaba, pero entonces yo no me sentaba tanto a escribir. Entonces resulta que mi compañero, él más bien era bastante habilidoso para eso y me ayudó a estructurar más partes de la escrita y yo simplemente pasé mis resultados. Entonces yo cuando decidí postularme a una maestría, entonces cuando llegué allá yo encontré unos profesores que eran de gran corazón, los profesores Andrés Solarte y Hernando Díaz, y eran exigentes tanto que en algún momento que yo les presentaba algo que me esforzaba desde mi punto de vista, ellos llegaban y me decían, ¿qué es esto? Esto hay que corregir, esto no está bien, esto no está bien, y prácticamente uno le salían hasta lágrimas de ver cómo era criticado su trabajo, aunque hay una frase muy importante que me decía el profesor Hernando, y era, yo no te critico a ti, yo critico es el trabajo que estás haciendo. Y entonces, en la medida en que me fueron llenando de tanta corrección, y eso pues también a uno como profesor, eso es tiempo que uno dispone para hacer esas correcciones a los estudiantes,
Pues yo iba mejorando día a día hasta que ya llevaba como un año en ese ida y venida y ellos ya confiaban un poco más en mi trabajo, pero era porque ya había aprendido con la exigencia que ellos me iban dando. Entonces, pues en esa medida de esa exigencia, pues eso me permitió después hacer una propuesta de doctorado, escribir un primer artículo en inglés, también después ya cuando pasé al doctorado, mi primer artículo que traté de hacer algo muy rápido y que fue un desastre para los revisores de la revista, pero lo mismo, me pasaron un mamotreto lleno de preguntas y prácticamente el mensaje no se había entendido. Entonces tuve que volver a estudiar y finalmente pude publicar mi primer resultado de tesis y pues eso fue después de prácticamente volver a empezar a trabajar en la escrita. Entonces, pues esto es un proceso que va avanzando y es muy importante la exigencia. No se sientan mal si se ofenden con los comentarios del profesor, pero son muy importantes para su crecimiento profesional. Entonces, el proceso de escritura tiene cuatro procesos en especial. El primero es la planeación. Entonces, yo antes de hacer cualquier escrito tengo que estructurar qué es lo que voy a hacer. Entonces, pues este proceso es muy importante y a veces nosotros no lo hacemos. La planeación no es solamente escribir los títulos de las secciones, sino, por ejemplo, escribir, vamos a tener un párrafo que nos dé una introducción, un párrafo que nos diga información general, un párrafo de trabajos previos y así sucesivamente. Luego de que nosotros tenemos esa planeación también otra cosa importante es que nos sirve para definir qué cosas debemos investigar o leer antes de ponernos a escribir. Eso también es algo relevante. También un borrador inicial. Pues nosotros después de que ya tenemos nuestra estructura, ya leímos un poco los temas, entonces vamos a hacer un borrador inicial. Ese primer borrador es algo bastante rápido. Vamos a pasar escribiendo, no nos vamos a detener tanto tiempo en ver si sigue una secuencia o no. Es un borrador. Luego, el proceso de revisión, que es un proceso que a veces no hacemos y entregamos así como nos aparece, y es el proceso más importante y que debe tener más tiempo. Inclusive se habla de que debería tener el 80% del todo el esfuerzo de escritura y que no solamente debería ser uno, sino varias revisiones, incluso por personas que sean ajenas a nuestra área o tal vez como cercanos, porque a veces nosotros entendemos lo que escribimos, pero es más difícil entender lo que otra persona escribió, entonces por eso es importante ese proceso de revisión. En cuanto a la planeación de textos, pues por ejemplo nosotros acá tenemos un informe, acá tenemos unas secciones como la introducción, los objetivos, la metodología, y pues también deberíamos escribir qué vamos a escribir, qué debemos tener en cada párrafo. Entonces, por ejemplo, acá en el primero, describir la situación de casos de dengue en Foz de Iguazú. Luego, describir las acciones empleadas por el equipo de la prefectura para la vigilancia y control, y así sucesivamente. Una vez nosotros tengamos el objetivo del párrafo, de ahí en adelante, pues nosotros tenemos como más chance de que nos funcione bien y que tengamos algo estructurado. Así nosotros seamos muy malos para redactar, cuando nosotros tenemos una estructura, al menos estamos asegurando que el trabajo está completo, aunque pues es mucho más que eso para escribir. Entonces, hay algunas prácticas comunes en los estudiantes de ingeniería que yo les invito a que no utilicen, solo las voy a mostrar para que ustedes puedan decir, ¿será que esto me pasa a mí o esto no me pasa a mí? Hay unas que es muy común, que es la escritura de un párrafo completo, que es una oración. Resulta que un párrafo tiene una estructura con una thesis statement o una frase principal, luego unas oraciones de soporte y final una conclusión. Así se hace en general un párrafo. Pero entonces acá lo que tenemos es que tenemos un párrafo que se lee completo y que no tiene puntos seguidos. Y eso es algo que me di cuenta en algunos trabajos, en unos informes que recibí de una materia a la cual dicto. Y es que escriben muchas cosas, por ejemplo, en este caso, y separan las ideas por comas, luego acá viene otra idea, otra coma, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es también el problema de ese oración párrafo?
es que puede ser que estas ideas necesiten de más ampliación y lo que yo estoy haciendo es colocar un listado separado por comas y así yo me evito esa ampliación. Entonces es importante transmitir el mensaje, desarrollar los párrafos, desarrollar los soportes. Y también vemos esta práctica muy común en la que nosotros tenemos una cantidad bien densa de información que también es separada por comas. Acá incluso es la primera coma es aquí. Si nosotros nos ponemos a leer este texto, nos quedamos sin aire, ni siquiera en la mitad, solo como en la tercera parte. Y pues prácticamente acá lo que estamos haciendo es pegando texto. A veces esto ocurre en textos colaborativos. Hay varias personas que escriben al tiempo, que colocan más detalles. Pero también por eso es importante la planeación, porque me dice qué objetivo tiene una oración, qué objetivo tiene el soporte, y así se hace de una mejor forma. Ahora, aquí se me quedó. Les digo algo como que es muy importante y que uno, por ejemplo, ve mucho en los textos escritos en inglés, y es que el principal signo de puntuación es el punto seguido. Si nosotros tenemos que separar una frase, usemos el punto seguido. El punto y coma también lo usamos mucho en la escritura en español, pero en inglés el punto seguido prácticamente se lleva también el punto y coma. Y pues la coma no puede convertirse en un separador dentro de un párrafo. Necesitamos el punto seguido porque nos da una pausa, nos da una separación de unas ideas que están relacionadas, porque si están en un mismo párrafo, así es. Entonces también ese colocar palabras con coma y después otra frase con coma, lo que hace es que no estemos desarrollando suficientemente las ideas. Entonces tampoco podemos caer en eso. Y pues cada oración debe tener un objetivo y no dar detalles innecesarios. A veces nosotros en esos párrafos gigantes estamos tal vez mostrando cosas que no son necesarias. Y lo importante es que, digamos, en ese proceso de revisión es muy importante empezar a cortar lo que nos sirve. Hay que colocar solamente directamente lo que nosotros vamos a transmitir. Y por lo menos esa es una práctica muy necesaria en escritura científica. Entonces, así como les venía comentando, un párrafo se realiza de esta manera. Tiene una oración principal, tiene varias oraciones de soporte, pueden ser por lo menos, tiene que ser al menos dos, y al final una oración de conclusión. Así se hace un párrafo general. Pero también hay párrafos como un párrafo final en el que simplemente colocamos una conclusión y desarrollamos esa conclusión. Entonces es mucho más importante que quede bien estructurada la conclusión, pero en general tenemos párrafos de esta manera. Inclusive en las oraciones de conclusión tenemos algo que nos conecta con la siguiente idea del próximo párrafo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos este párrafo donde tenemos una idea principal, donde el equipo de vigilancia sanitaria de Foz de Iguazú está encargado de la medición y control de las notificaciones de dengue mediante la verificación de reportes hospitalarios, auditoría ambiental y pruebas de laboratorio. Entonces, estas frases que están en azul, estas oraciones, prácticamente es lo que se hace en la verificación de reportes hospitalarios, de la auditoría ambiental y de las pruebas de laboratorio. Entonces, todo esto que está aquí es el soporte de la vigilancia. Entonces, son ideas que están relacionadas. Y finalmente, después de escribir estas ideas, nosotros tenemos una conclusión. Entonces, acá, esta frase que está, oración que está en color verde, representa la conclusión, que es que con estas actividades de vigilancia el equipo genera reportes y alertas tempranas para encontrar los focos de transmisión de dengue y así servir de insumo a la prefectura en la implementación de programas de control. Entonces acá tenemos un párrafo que tiene una thesis statement, oración principal en rojo, unas oraciones de soporte en azul y una conclusión en verde. Eso es lo que nosotros deberíamos encontrar en cualquier párrafo. Ahora continuemos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de mostrar el análisis de calorías en un menú, entonces pues acá sería escribir una frase que mostrara pues el objetivo de colocar esta información sobre calorías. Y pues en detalles nosotros podemos colocar una oración sobre datos de consumo de calorías en la dieta actual
y también otra que porque es importante realizar analizar esa la variable y también podríamos colocar estudios previos. Entonces, pues estas oraciones en azul lo que hacen es soportarme el objetivo del rojo y al final ese verde es como tomar toda la anterior, la conclusión, y sintetizar en esta, digamos, frase de cierre o de concluyente. Entonces, pues también una manera de hacer la planeación de los párrafos es esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que deberíamos buscar? ¿Y qué es lo que deberíamos concluir? Ahora hablemos un poco de las figuras y tablas. Resulta que son en realidad el grueso para mostrar resultados y en general resúmenes de informes en cualquier evento de ingeniería. Entonces a nosotros como ingenieros nos encanta hacer gráficas, tablas, porque son una buena manera de mostrar información resumidamente. Entonces, muchas veces cuando nos están evaluando nuestro trabajo, la persona que está revisando tenga problemas de tiempo, entonces, si él quiere conocer rápidamente nuestros resultados, puede dirigirse directamente hacia las figuras. Entonces, es muy importante que nuestras figuras tengan suficiente detalle y al menos una leyenda que me diga qué es lo que se muestra para poder, digamos que con una persona se haga una idea del trabajo viendo una figura. Es como si fuera un universo aparte de la escritura. Ahora tenemos también, deben explicarse por sí solas, así como les comenté, si se dirigen directamente a la figura o tabla, ahí tendría que explicarse por sí sola, o es lo que uno esperaría. Además de eso, no debemos dejar unas figuras huérfanas. Si estamos mostrando una figura, es necesario que nosotros en alguna sección escribamos un análisis de esa figura. Entonces, no es reescribir el contenido de una figura, es el análisis. Por ejemplo, nosotros podemos tener una figura con múltiples valores de una variable, entonces, o múltiples variables. Lo que hace uno en el escrito es hacer el análisis en conjunto, no reescribir los valores que están en una figura, que también es una práctica común y una práctica repetitiva y pues de mala calidad. Entonces también vemos en los estudiantes de ingeniería que, por ejemplo, tenemos una gráfica, la gráfica no tiene, a pesar de que tiene un título, no tiene una leyenda, no tiene información en los ejes y aparte de eso la explicación, pues uno le toca adivinar en el texto. Hay algo que me parece pues es algo que a veces uno hace cuando escribe en Word y es que uno trata de pegar la figura donde uno está escribiendo el texto. Muchas veces en una revista científica uno le pueden pedir ponga las figuras al final y escriba el texto al inicio en un proceso de revisión. Entonces uno lo que tiene que hacer es citar la figura desde el texto o incluso cuando uno escribe en LaTeX, así como en esta presentación, uno lo que tiene que hacer es, mm, le coloca automáticamente la figura donde quede bien, en la parte de arriba o en la parte de abajo o al final. Entonces, por eso es importante que en nuestros textos también mostremos y citemos la figura. Y si nosotros nos queda muy lejos la figura, pues también tiene que tener leyenda para que se explique por sí sola. También es algo que se debe evitar, es el uso excesivo de tablas con mucho contenido. Aparte de eso, las tablas también son como una figura, necesitan un nombre y una explicación. Tal vez no tan amplia como una figura, pero es algo que también se debe hacer. Entonces, no solo colocar una tabla por colocar, sino que, por ejemplo, si es una tabla extensa y necesaria, pues es mejor colocarla como un anexo y no en el centro de nuestros resultados. También a veces vemos prácticas en estudiantes de ingeniería que no tienen ni los ejes ni los títulos, entonces a veces no sabemos qué es lo que están haciendo y pues esto prácticamente hace que el trabajo se desvalorice y puede ser que en realidad acá tengamos un buen trabajo, pero sin una buena presentación lo que hacemos es dañar el esfuerzo que se ha hecho. Entonces por eso es importante invertir en ese momento de la presentación. También algo bastante común, y es que nosotros encontramos en algunos trabajos imágenes que aparentemente no son de nuestra autoría. Si nosotros, no si nosotros tenemos imágenes que no son de nuestra autoría, tiene que estar ahí encima
que se trata de colocar la fuente de la que se extrajo la imagen. Y aparte de eso, cuando estamos haciendo un artículo científico, generalmente a uno así tenga datos de otras personas, lo mejor es que uno mismo haga sus gráficas. De pronto no pasa en el caso de colocar una fotografía que es tomada por algunas personas, entonces sí es importante colocar la fuente, porque esto se convertiría en una, digamos, en un plagio muy sencillo, el simplemente copiar y pegar una imagen y no colocar su fuente. También tenemos algunas prácticas, como algunas veces a los ingenieros nos gusta trabajar en lenguajes de programación o incluso aquí en Excel, y nos gusta colocar los valores de los números acompañado de ecuaciones. Entonces esto también es una práctica común y de mala calidad para presentar trabajos de ingeniería. Entonces, esto yo le llamo una figura indefinida porque tenemos muchas cosas y a veces no es tan importante colocar los valores, sino que estén organizados. Por ejemplo, eso podría colocarse en una tabla o en una gráfica. Y también hay que tener mucho cuidado con las ecuaciones, porque las ecuaciones a veces cuando copiamos y pegamos es mejor utilizar ese formato de escritura de ecuación que es directo, que por ejemplo Word tiene, o que en LaTeX queda mucho mejor. Ahora les muestro un ejemplo de lo que sí se debe hacer en una figura. En esta figura tenemos la estructura de un modelo, tenemos la numeración de la figura, el nombre, y abajo tenemos una explicación, por ejemplo, de todas estas abreviaciones que están. Entonces, esta figura se explica por sí sola. Incluso hay unas revistas, aquí aparece el código DOI, que tienen, sus figuras tienen prácticamente un sello de autenticidad de derechos de autor para solo la figura, una para el artículo entero y para cada figura tiene su propio DOI. Entonces, esta es lo que nosotros deberíamos hacer, tener una figura con su respectiva explicación y numeración. Es un universo solo. También eso pasa con las tablas. Las tablas a veces se describen pues, de acuerdo a las unidades que nosotros podemos colocar, pero también es importante numerarlas y colocarles el nombre o la explicación, como en este caso. Entonces, eso es algo que debe tenerse en cuenta. Ahora también, para cerrar un poco este tema de un poco de estilo, vamos a ver, a veces hay trabajos de ingeniería donde nosotros colocamos este estilo de ecuaciones, son por ejemplo ecuaciones copiadas y pegadas, es una, en realidad una falta de presentación y las ecuaciones también deben numerarse. Entonces, por ejemplo, cuando uno escribe en LaTeX, automáticamente tiene una numeración, en Word también se pueden hacer numeración de las ecuaciones, porque al igual que las figuras nos pueden quedar lejos del texto donde las estemos mencionando, entonces por eso hay que decir de acuerdo con la ecuación 1, de acuerdo con la ecuación 2 y escribir el análisis que sea pertinente. Entonces yo les recomiendo mucho que si les gusta la escritura científica o quieren trabajar más en ese campo, aprendan a escribir en LaTeX. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la estructura de un paper. Entonces, un paper en general tiene estos puntos. Entonces, tenemos un resumen, tenemos una introducción, o también esta introducción en un paper, más que una introducción de un trabajo, es como el marco teórico que necesitamos para entender el trabajo y el objetivo. Nosotros no tenemos una sección que diga objetivo, entonces en esa introducción debe quedar. Tenemos también la metodología, los resultados y la discusión. Esos cinco son como en general los puntos clave de un artículo. A veces lo que hacen es separarnos estas secciones en subsecciones o algunas otras secciones de declaración de interés, de anexos, pero estas son como las más importantes y generales en escritura científica. Aquí nosotros pues tenemos un ejemplo, voy a hacerle clic, eh, y vamos a acá, voy a ver si entra allí, listo, acá parece que entró. Listo, acá por ejemplo tenemos este artículo. Voy a hacerle clic para ver más bien el PDF, porque pues también en la versión web tenemos algunas cosas. Entonces efectivamente nosotros tenemos un resumen, acá en vez de introducción tienen un background,
acá los métodos o methodology, y acá los resultados, donde nos muestran una tabla para al final una discusión. A veces también nosotros encontramos una conclusión, pero a veces se puede hacer conjunto, resultados con discusión o también discusión con conclusión. Bueno, entonces vamos a continuar por aquí. Entonces, pues esta es nuestra estructura. El resumen vamos a empezar hablando del resumen, es el punto de partida para que conozcan nuestro trabajo. Eh, y pues en realidad en este resumen nosotros también tenemos, al igual que en una figura, un universo completo. Tiene que tener marco teórico, tiene que tener una metodología, unos resultados y unas conclusiones. Todo eso tiene que estar ahí porque también el resumen es una carta de presentación de nuestro trabajo. A veces no hay que desgastarse, hay personas cuando uno está buscando información, uno no se desgasta leyendo todo el artículo, sino va directamente al nombre, si el nombre le parece ajustado a lo que uno está buscando, mira el resumen y en el resumen uno se da una idea para ver si vale la pena leerlo o no. Entonces es muy importante. Eh, a veces hay que sintetizarlo en un párrafo, pero así como vimos el ejemplo anterior, tiene una sección que es background, methodology, resultados y conclusiones. Y pues esta sección es la última en escribirse porque pues se hace partiendo del hecho de que ya se tiene todo listo lo demás. Ahí pues ese fue el ejemplo que vimos ahora, que lo volvemos aquí a ver, donde es, digamos, esta estructura de párrafo me parece de resumen, me parece la mejor porque nos separa en lo que queremos ver en un resumen. Hay algunos en general que aparecen los párrafos enteros, pero pues deben tener esta información. Ahora vamos a ver, eh, pues vamos a ver lo que es el marco teórico, la introducción o el background, donde nosotros debemos tener los siguientes ingredientes: la descripción de la problemática, los trabajos previos. No es un estado del arte donde tengamos que colocar 100 trabajos, 200, sino simplemente los más relevantes para poder entender lo que se va a hacer, porque en la sección de discusión, ahí sí tenemos que colocar más trabajos previos para discutirlos, así como le dice su palabra. Algo muy importante que es clave es tener la laguna del conocimiento. Uno lo que espera ver en ese marco teórico es la justificación del trabajo. La justificación de cualquier trabajo científico es en general que algo falta por conocer, algo falta por experimentar. Entonces, esa es la denominada laguna del conocimiento. Y pues también tenemos una descripción del objetivo de estudio del trabajo actual. Después de tener esa laguna, es importante colocar, bueno, ¿cómo vamos a nosotros a llenar esa laguna del conocimiento? Entonces voy a mostrarles acá otro artículo y vamos a ver ellos cómo lo escribieron. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una introducción, entonces acá se habla de los alimentos ultraprocesados, de estos como cuál es su contexto en el mundo, en su contexto en Colombia, cuál ha sido su política. Y aquí está una palabra que nos dice que es una laguna, una oración que nos dice que es una laguna del conocimiento. No existe un reporte previo de los tipos de alimentos ultraprocesados de mayor consumo en Colombia. Entonces, esta debe ser la laguna del conocimiento. No existe, no existe. Vamos a ver en el otro artículo cómo colocan ellos la laguna del conocimiento. Acá, por ejemplo, la laguna del conocimiento se obtiene mucho más rápido. Acá dice que, por ejemplo, que a pesar de la popularidad de la escala de calorías en los alimentos, y en los requerimientos federales, la efectividad de esta política para reducir la ingesta de calorías en restaurantes no es clara. Entonces, este is unclear es, digamos, una frase que me dice directamente esta es la laguna del conocimiento. Entonces, acá ellos hablan un poco ya de trabajos previos, pero a veces, digamos, es recomendable encontrar rápidamente esa laguna del conocimiento. Acá lo hacen muy rápido, a diferencia del artículo anterior, donde sí se demoran unos 3 párrafos en hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, una introducción no debe tener muchos párrafos.
Mm, Ahora veamos la metodología. Entonces, pues la metodología es una breve descripción de las herramientas utilizadas o implementadas. Entonces, es mucho mejor escribir como que qué metodología utilizamos a que de pronto en la sección de resultados digamos es que usamos este y este y este y este, sino que para eso se organiza y se coloca una sección de metodología. A veces o generalmente se coloca al inicio. También eh, hay una práctica que no es recomendable en los trabajos de escritura en inglés y es utilizar en la escritura científica y es utilizar la voz pasiva, que es muy utilizada más bien en español. Ahí en inglés, por ejemplo, es muy importante de poner el sujeto que está haciendo la acción, quién está haciendo este trabajo. Nosotros en español somos muy dados a decir el trabajo se realiza mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden. No, ahí, digamos, ahí por ejemplo en inglés es, nosotros utilizamos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces ustedes van a ver que en muchos trabajos académicos en inglés ven we por todo lado. Y eso es porque es importante mencionar quién está haciendo la acción porque la voz pasiva es difícil de leer en inglés. Más bien en español como que no suena tan mal. Pero en el caso de la metodología, como hablamos de trabajos de personas diferentes a nosotros, podemos utilizarla. En cambio, cuando hablamos de nuestro trabajo, es importante que quede que fuimos nosotros lo que lo hicimos. Entonces, por eso es importante usar el we, pero pues hay técnicas como para no utilizar tanto el we. Por ejemplo, si nosotros usamos metodología muy conocida, solamente con mencionar cuál metodología y sin hacer la citación es suficiente. Pero si en el trabajo nosotros vamos a proponer una metodología, ahí sí debemos colocar el detalle. Entonces, vamos a ver aquí este artículo que está acá. Eh, a ver, ¿de qué se trata? Ah, creo que es el mismo. Entonces, por ejemplo, acá en métodos, ellos pues acá colocan que utilizan una encuesta nutricional. A veces en la metodología pues yo recomiendo que es mejor dejarla por secciones. Por ejemplo, como en este caso, que tienen métodos, estudio de área y de selección de restaurantes, participantes que estuvieron trabajando, es algo que yo recomiendo. Ahora hablemos de los resultados. Los resultados corresponden al corazón del trabajo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver las figuras y las tablas. Generalmente, cuando uno está haciendo una investigación o cuando está haciendo uno un trabajo de ingeniería, lo primero que uno obtiene son las figuras y de ahí uno empieza a armar todo el trabajo. Entonces, de aquí es parte el trabajo. Aquí no es recomendable usar la reescritura de las figuras y tablas porque eso lo que hace es llenar espacio de manera innecesaria. Lo que debemos hacer es sintetizar o concluir, no conclu- o concluir de acuerdo a lo que vemos en las figuras. Em, Prácticamente lo que se llaman inferencias sobre lo que yo estoy buscando. Y eso es algo que también he vivido en la ingeniería, y es que a veces nosotros somos muy buenos para hacer visualizaciones, trabajo, pero no para hacer inferencias. Ahí nos quedamos cortos. Entonces, es algo bastante importante y que, por ejemplo, en la escritura científica podemos abordar. A pesar de todo, esta sección es fácil de escribir, es prácticamente escribir lo que nosotros hicimos. Entonces, no tenemos que, digamos, buscar una lectura, ni comparar, ni tan, sino simplemente escribir lo que salió. Vamos a pasar este ejemplo porque por cuestiones de tiempo se nos puede pasar aquí en la charla. Ahora hablemos de la discusión. La discusión sí es en realidad clave y es un momento, digamos, que requiere de tiempo. ¿Por qué? Tiene también una estructura. Lo primero que usted debe colocar en una discusión es cuál es el hallazgo principal del trabajo. Entonces, entonces esa es como la frase que uno casi siempre encuentra en en el primer párrafo, porque usted acá tiene que colocar qué fue el resultado principal y rápido. Luego nosotros ya empezamos seguramente tenemos algunos hallazgos secundarios
Y tanto el hallazgo principal como el secundario debe ser trabajado, debe ser comparado con trabajos previos. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver, nosotros que encontramos que la cantidad de tiempo que se demora una persona, principalmente en un restaurante, está en el tiempo en que está de acuerdo al tiempo del número de acompañantes. Entonces puede ser eso nuestro hallazgo principal. Y nosotros tenemos que discutir con trabajos previos que también estudiaron lo mismo y comparar si nos dio parecido o más bien si nosotros cambiamos ese paradigma. Entonces eso es algo que se hace en esa sección de discusión y por eso en términos de escritura es muy demandante porque tenemos que colocar una idea, tenemos que hacer comparaciones y tenemos que concluir. Entonces hay que escribir muy bien esta sección y es como la que le da relevancia a los resultados que encontramos. Y al final, también es importante colocar limitaciones y dificultades. Los trabajos no son perfectos, entonces es importante colocar limitaciones y dificultades porque muchas veces los revisores dicen, bueno, ¿y usted por qué no incluyó esto? Entonces es mejor decir, es una limitación que no decir nada. Pero tampoco le podemos colocar mucha importancia porque se puede ver que el trabajo es una limitación total y no debe ser así. Y al final hay que dar una conclusión, o este se le denomina el take home message, porque es como qué es lo que quiere que el lector se lleve de su trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en una conclusión. Ahora vamos, después de ver un poco estas partes de cómo escribir un paper, también es importante mencionar que en ingeniería y en general en esta era de las tecnologías de la información y comunicaciones, el plagio es una práctica muy común. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos un trabajo y prácticamente es copiar y pegar lo que hay en una página de internet. Entonces, a veces si nosotros requerimos copiar y pegar algo que está en un trabajo previo, pues se debe citar adecuadamente. Y lo mejor es evitar esta práctica, lo mejor es mencionar el trabajo previo, pero pues escribir en nuestras propias palabras, no copiar lo mismo y cambiarle las palabras, sino pensarlo de acuerdo al contexto que estamos viendo. Entonces, eso es lo que les estaba mencionando. Si tomamos un texto ajeno, debe colocarse entre comillas en letra cursiva seguida de la citación. Entonces, yo quiero tomar un texto porque es importante para mi trabajo, entonces se coloca entre comillas en cursiva e inmediatamente si colocamos ahí nuestra citación. Entonces, de esa manera no estamos incurriendo en un plagio. Si no incluimos esa citación, es como si fuera un plagio. Entonces, no es bueno hacerlo completo. También, si son figuras de fuente externa, así como les mencionaba, en la leyenda tiene que colocarse la fuente. Y pues evitar el copiar y pegar en tus documentos, pues esos muchachos y pues en general comunidad, pegar y copiar en un texto, pues eso no está bien visto. Entonces, sin duda, eso no es algo que sea recomendable. Y al final, es mejor escribir en palabras propias citando el texto del cual vinieron las ideas. Eso es más trabajo, pero por eso mismo queda mucho mejor presentado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este ejemplo, donde, por ejemplo, se habla de la metodología Kaizen, que es adoptada alrededor del mundo y también acá se habla de la definición de Kaizen, que fue obtenido por Masaki Imai, donde significa Kai significa cambios y Zen significa mejora. Entonces acá se citó el trabajo, pero estas palabras están escritas de acuerdo a la escritura del autor. Entonces es una práctica muy común en trabajos científicos. Eso de copiar y pegar directamente es algo que no se usa. Tiene que ser un caso muy específico. Ahora vamos a concluir un poco y cerrar esta charla donde decimos, la escritura es fundamental en tu labor como ingeniero. No puedes escapar de ella si quieres trabajar en ingeniería. No puedes ser ingeniero de teléfono, de WhatsApp solamente. En algún momento vas a tener que escribir algo. Y pues por malas prácticas de escritura pierdes competitividad laboralmente y académicamente, muchachos.
si ustedes no escriben bien en sus trabajos, si su jefe ve que ustedes no escriben bien sus textos, tienen problemas de ortografía, pues eso pues prácticamente va a hacer que su trabajo sea visto inferior a lo que de pronto es y pues académicamente indispensable. Y pues es algo de que ustedes pueden tener un excelente trabajo, pero sin una buena comunicación escrita es probable que no sea valorado por los lectores. Entonces, eso también ocurre bastante. Nos gusta mucho hacer, pero para comunicarlo es difícil. Entonces, si no lo comunicamos, tal vez no mostremos lo que estamos haciendo de una manera efectiva. Y pues también el plagio, aunque sea muy común el día de hoy, no es más que un hecho ilícito, es una mentira, es un robo. Entonces, no, a pesar de que sea común, pues nosotros como ingenieros no debemos promover estas prácticas, ni mucho menos hacerlas en algún momento, porque esto es una de esas cosas que no se hacen, esto es un robo, esto es una mentira, y pues mucho menos no, la cometamos por ignorancia. Y pues también hay algo muy importante y es que la escritura por sí misma no hace la diferencia sin resultados relevantes. Si tú no tienes resultados de tu trabajo, por más bonito que escribas, pues se va a ver nada. Entonces, primero tener resultados, segundo una buena escritura y eso sería algo ganador. Listo. Bueno, y pues acá, digamos, dejo la bibliografía que utilicé. Este libro es de The Elements of Style. Es un libro que yo utilicé, que en realidad es un libro reeditado desde 1918, pero que nos dice más o menos cómo se debe escribir. Y pues basado en ese libro se hace un curso que hace la Universidad de Stanford a través de la plataforma Coursera que en realidad me ayudó bastante para cuando yo estaba escribiendo y pues creo que tiene ejercicios y eso que de pronto no podíamos hacer en este taller, pero allá sí lo pueden hacer y pues yo se lo recomiendo también para los que de pronto estén aprendiendo inglés y pues que es algo que vale mucho la pena. Bueno, esto sería como todo por hoy. Pues les doy muchas gracias a los que hayan visto en algún momento este video. Chao, chao, Dios los bendiga.